Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir en esta investigación asistida o apoyada, investigación educativa por inteligencia artificial. Entonces siempre vamos a utilizar ChatGPT y DeepSeek para este trabajo. Entonces les voy a mostrar cómo lo estamos configurando y a qué nos está llevando dentro de una política open source o de fuente abierta o de código abierto. Como DeepSeek nos lo permite, mientras a diferencia de ChatGPT. Entonces aquí, bueno, creo que si le compartí los datos, vamos a ver. Desde aquí tengo mis datos para poder trabajar y miremos el programa que nos ha dado la inteligencia artificial, creo que fue DeepSeek para esta, que nos permitió con este prompt obtener aquí el prompt. eh, Creo que es prompt MPT prompt, en el que le decíamos que nos generara el cuerpo de carpetas en una URL o ubicación específica de mi computador que, mm, que permita organizar esta investigación. Eso nos ha llevado también a aprendizajes en cuanto a las herramientas asociadas a Python para investigación. Entonces, en este caso, hay el software licenciado como NVivo. En este caso lo voy a poner acá, NVivo, que es un software licenciado para procesamiento de datos en investigación. Pero este es licenciado, es costoso. Aquí, eh, entonces él organiza, almacena, él desbloquea la información de tus datos con una herramienta potente para análisis cualitativo. Le sirve para análisis cualitativo y esta investigación tiene un componente cualitativo. Entonces aquí como ver que efectivamente NVivo nos permite procesar datos para investigación cualitativa. Y miren que nos aparece como un software que hay que comprar, licenciado. Entonces nosotros queremos es para esos análisis en investigación cualitativa, pues dame, pues ayer me dio esta software que me permiten para en investigación cualitativa utilizar Python. Entonces acá tenemos, aquí tenemos los software que nos sugiere la inteligencia artificial utilizar en esta investigación en la que queremos formar en Power BI y Python. Entonces, bueno, aquí próximos, vamos a ver marco teórico, marco referencial, problemas de los estudiantes. Bueno, aquí nos quedó faltando en esta, es el software que se quiere utilizar para el análisis, para la fase de análisis de datos. Entonces aquí en la fase, propuesta metodológica, diagnóstico, así, aquí nos aparece que el diagnóstico lo vamos a hacer con encuestas y pruebas prácticas y la intervención con talleres en Power BI, Python y proyectos aplicados con técnicas de Machine Learning y Deep Learning y la evaluación, pruebas post, encuestas de activación y focus groups y el análisis cualitativo lo hacemos con estadística descriptiva y pruebas to student y ANOVA y el cualitativo con codificación temática con apoyo de software especializado. Entonces, el software especializado para esta codificación temática, antes tenía los nombres de las librerías sugeridas. Entonces, aquí lo voy a poner, bueno, pues para el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a decirle, bueno, dame de nuevo esas librerías de Python que me permitan hacer el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo en esta investigación. Entonces, voy a decir, dame las librerías de Python que me permitan realizar los análisis de datos asociados a los
dos componentes cualitativos y cuantitativos de mi investigación. Bueno, en realidad la investigación es de mi equipo, los profesores León Alexander voy a ponerle aquí de nuestra, León Jaime Acosta, y la profesora Lady Viviana de la OSA Villadiego, que me ayudan y me enseñan desde el punto de vista de ellos como economistas y administradores de empresas para implementar esta investigación con estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, dame librerías de Python que permitan analizar análisis de datos asociados a los dos componentes cualitativos y cuantitativos de nuestra investigación mixta para implementar aquí nuestro objetivo que es es desarrollar habilidades digitales en los profesionales de administración de empresas del programa de G-Líderes de la Universidad de Antioquia mediante la intervención educativa basada en estándares internacionales de competencias digitales. Buscamos desarrollar esas habilidades digitales en los futuros profesionales de administración de empresas. Entonces, para desarrollar habilidades digitales en los futuros administradores de empresas en Caucasia, Antioquia, en Caucasia. Entonces, aquí en Caucasia, Antioquia. Antioquia. Entonces, el que me diga esas librerías y estudiamos esas librerías una a una para la fase, para las fases en las que estas librerías nos apoyan. Entonces va a ir eso en una carpeta sobre el estudio a estas librerías. Es bueno, vamos a ponerle aquí. Y él nos dice que nos da unas dos respuestas posibles. Y dice, estás dando tu opinión de una versión nueva de ChatGPT. ¿Qué respuestas prefieren? Las respuestas pueden tardar un poco en cargar. Entonces aquí nos dice, respuesta 1, para realizar análisis de datos en una investigación mixta sobre el desarrollo de habilidades digitales en futuros administradores de empresas en Caucasia, Antioquia, puedes utilizar las siguientes bibliotecas en Python. Unas de análisis cuantitativo, que es Pandas, NumPy, que es para cálculos numéricos, SciPy, que tiene un componente de estadística muy bueno, nos dice cómo instalarlo, StatModels, que es de estadística, para modelos estadísticos, Sklearn, para procesamiento de datos y modelamiento de datos con técnicas de Machine Learning, y Matplotlib para visualización, y Seaborn también para visualización, y Penguin, que esa es la que me falta por aprender a conocer. Todas las otras he tenido algún contacto con ellas. Unas de ellas he tenido más contacto que otras. Y me falta también crecer en el análisis ANOVA, entonces para poderlo aplicar. Entonces para el análisis cualitativo, él me dice que existe NLTK y también cómo se instala en Python. Entonces vamos a instalarlo para el preprocesamiento del lenguaje natural en entrevistas y encuestas abiertas. Y es SPACY, para análisis de texto avanzado, tokenización y extracción de entidades. Y TextBlood, que es para análisis de sentimientos y procesamiento de texto. Y HempSim, para modelado de temas en análisis de textos. Y WordCloud, para generar nubes de palabras a partir de respuestas cualitativas. Y Orange 3, para una herramienta de análisis de datos visual que permite análisis cualitativo y cuantitativo. Nos habla de una integración mixta, entonces Mixed Method Research. También entonces nos dice que para que cómo la podemos instalar a esta librería con PIP install PyMMR de Mixed Method Research.
métodos mixtos para investigación, biblioteca especializada en la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, y Dask, cómo la podemos importar y para manejar grandes volúmenes de datos en paralelo, y PySex, que es para la validación de datos estructurados en formatos mixtos. Y me dice que si necesitamos más ayuda para instalar y utilizar alguna de estas, algunas de ellas, digamos el tipo de datos que vamos a obtener y qué métodos deseas utilizar, métodos de Machine Learning, métodos de Deep Learning, bueno. Y ya aquí en la parte derecha, la segunda opción, nos dice que para realizar análisis de datos asociados a dos componentes de tu investigación mixta, cualitativo y cuantitativo, sobre el desarrollo de habilidades digitales, en futuros administradores de empresas en Caucasia, puedes utilizar las siguientes librerías de Python. Análisis cuantitativo lo podemos hacer con Pandas. Estas librerías te permiten analizar datos numéricos, realizar estadísticas descriptivas e inferencias y aplicar modelos de aprendizaje automático si es necesario. Nos dice que Pandas, y ya no nos dice cómo se instala, pero nos la dice y para qué sirve. A manipulación y análisis de datos estructurados, data frames, series temporales, etc. Y NumPy para cálculos numéricos y manejo de matrices y arreglos multidimensionales. SciPy Stats para pruebas estadísticas como TestStudents, ANOVA, Chi cuadrado y correlaciones, y StatModel para modelado estadístico y pruebas econométricas, regresión ANOVA y series de tiempo, Matplotlib o Seabords para visualización de datos y gráficos estadísticos, y Sklearn para análisis de datos con Machine Learning, clustering, regresión y clasificación, y para el análisis cualitativo nos recomienda para el procesamiento de datos textuales, entrevistas y encuestas abiertas y análisis de discurso, ANLTK para análisis del lenguaje natural, tokenización, lematización y análisis de sentimientos, y a SPACY para procesamiento del lenguaje natural, extracción de entidades y análisis sintáctico, y GSIM para modelado de temas en textos, LDA para identificación de patrones en respuestas cualitativas, y Wordcloud para generación de nubes de palabras para análisis exploratorio de texto, y TextBlood para análisis de sentimientos en textos cualitativos. Y ya la integración mixta, cualitativa más cuantitativa, nos recomienda para combinar datos de diferentes fuentes y realizar análisis mixtos a PySHS, que permite codificar datos cuantitativos para convertirlos en variables cuantificables. Bueno, datos cualitativos, los codifica los cualitativos para convertirlos en variables cuantificables. Y QDA Mineralite usando CSV más Pandas para analizar para análisis cualitativo y cuantitativo de respuestas en encuestas, y Orange 3 para herramienta visual que permite integrar datos cualitativos y cuantitativos en modelos de análisis de datos. Y dice que con estas librerías podemos estructurar un flujo de trabajo que abarque tanto el análisis estadístico de datos cuantitativos como el procesamiento y categorización de la información cuantitativa, asegurando un enfoque sólido para tu investigación mixta. Si es necesario más ejemplos, con estas librerías dime qué tipo de datos estás manejando y qué tipo de análisis quieres hacer. Bueno, a mí me gustan los dos, tienen dos enfoques muy buenos. Esta aparece con la segunda como con abanico de librerías más amplia. Esta, por ejemplo, en integración mixta, las librerías asociadas a la integración mixta, cualitativa más cuantitativa, tiene 3, mientras que la segunda tiene 2. Y para análisis cualitativo, la segunda tiene 2, 4, 5, y la primera tiene 2, 4, 6 para cualitativo. Y para cuantitativo, en la segunda respuesta nos recomienda 2, 4, 6, y la primera nos utiliza 2, 4, 6, 7, nos da más. Pues yo tengo más, es la de la derecha, a todas para el análisis cuantitativo las conozco, a Pandas, NumPy, SciPy StatModel, Matplotlib Seabords y Sklearn. Entonces eso nos ayudaría a seguir creciendo en cómo utilizarlas en la investigación. Yo creo que me quedo entonces con la segunda, y para crecer con NLTK para análisis del lenguaje natural, tokenización, lemanización y análisis de sentimientos. Entonces me voy a quedar con la segunda y la copiamos para entonces dentro de nuestra investigación
en la línea de investigación y didáctica de la matemática, nos vamos a propuestas de investigación y didáctica del Machine Learning. Aquí vamos a cerrar este momentico para cambiarle el nombre a este que quiero que nosotros tenemos. Propuesta para didáctica del cálculo y propuestas para didáctica del Machine Learning. Entonces yo voy a poner esta como la 3 dentro de lo que se hace aquí en investigación. Entonces lo primero es la estrategia de comunicación. La segunda es las propuestas de investigación en didáctica del cálculo y la tercera es las propuestas de investigación en didáctica del Machine Learning, que es la que queremos aplicar a los estudiantes. Y vamos a trabajar pues con Ascolfa, con el grupo de G-Líderes, y vamos a exponerlo en Ascolfa si nos lo permiten. Y para la gestión de las fases de investigación, entonces pues hay una unidad 0, que es la de conocer estas librerías que nos van a permitir hacer estas 6 fases de nuestra investigación, que comprenden diagnóstico, intervención, evaluación, análisis, avances preliminares y reportes. Entonces aquí vamos a ver la unidad 0 de estudio de librerías asociadas a Python. Librerías que de este lenguaje nos permiten acceder a una forma de gestionar la investigación sin software licenciado. Es que este es open source, Python es gratuito. Entonces no tenemos que pagar licencias. La diferencia de en vivo que nos aparece, entonces que hay que comprarlo y miremos hasta los precios. De pronto nos aparece aquí. Duración de la licencia, tipo de licencia, sistema operativo. Lo vamos a guardar para poderlo tener en cuenta. Elige la opción y comenzar ahora. Entonces todavía no nos dice los precios, pero hasta uno le podría preguntar a la inteligencia artificial como cuáles serían. Y eso hace que los pueblos, todo el mundo, pueda hacer investigaciones sin tener que pagar licencias para el procesamiento de los datos de esas investigaciones. Entonces esta parte la acabamos de en el estudio de las librerías. Entonces entramos a generar un cuaderno. Entonces aquí vamos a Visual Studio, ahora sí, VS Code, y generamos el cuaderno donde vamos a poner esas librerías que vamos a estudiar. Entonces nos falta estudiar es las de análisis de la parte de la parte cualitativa. Entonces aquí vamos a ir al explorador. Aquí vamos a ir al explorador y nos vamos a la tercera, gestión de bases investigativas, la unidad 0, y en ella generamos una IPYNB para estudio de las librerías para análisis de datos. Entonces vamos a generar, entonces, cómo podemos organizar eso. Entonces aquí él nos generó acá gestión de fases, propuesta investigativa. Estamos, bueno, cerrémosla para poder ir. Aquí está gestión de fases de investigación, la unidad 0, y esta unidad 0 es la que estamos generando el archivo y es para estudio librerías para análisis cualitativo. Las librerías de Python para análisis cualitativo .ipynb. Entonces ya ahora otro más de los servicios que nosotros queremos dar en este canal de DMAC Data es brindar orientaciones para cómo la inteligencia artificial y Python y sus librerías y algunas de sus librerías asociadas ayudan a investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces, enfocar ya no solamente al Machine Learning y a la ciencia de datos, sino también a la investigación científica, pero en el ámbito de investigaciones educativas. Entonces aquí le damos y le damos una línea a esta la convertimos en línea de texto y le damos el título estudio de las librerías de Python para
mm, investigación cualitativa. Entonces aquí ponemos nuestra respuesta en la línea Markdown y empezamos a generar. Entonces, para la tercera parte, integración, bueno, para la segunda parte de las librerías, ANLTK. Entonces, hacer un cuaderno para, dentro de análisis cualitativo, ANLTK. En realidad, va a generar como una carpeta que me permita llevar una secuencia educativa desde el análisis cuantitativo al análisis cualitativo y luego a la integración mixta. Muchas gracias.